afectación asimétrica con mayor predominio, una radiopacidad a nivel del emitórax izquierdo, que representa en la tomografía vidrio despulido y áreas de consolidación en relación a un edema pulmonar con daño alveolar. Otra de las patologías es la hemorragia pulmonar. Esta prácticamente va a representar la interrupción de la membrana basal alveolo-capilar causada por una lesión o inflamación de las arteriolas, vénulas o capilares sectales alveolares. Se dice que el principal síntoma, hasta en 2/3 partes de la población que presenta esta patología, va a ser la hemoptisis, lo cual nos va a orientar hacia el diagnóstico. Las características por imagen van a depender de la etapa de evolución de la enfermedad, donde podemos identificar una etapa aguda, subaguda y crónica. En imagen, en la radiografía, vamos a tener en la etapa aguda opacidades en el espacio aéreo con predominio central y basal y que evitan habitualmente los tener opacidades irregulares de vidrio despulido sin engrosamiento sectal interlobulillar significativo. En la etapa subaguda, esto se va a representar dentro de las 48 horas. Se dice que esta etapa podemos confundirla con muchas otras patologías, pero la clínica va a ser la que nos va a orientar. Podemos tener un engrosamiento intersticial e intralobulillar y este puede ocurrir mientras persistan las opacidades del vidrio despulido, dando el patrón en empedrado. En la fase crónica o recurrente, otra de las cosas, se dice que cuando tenemos solamente un sangrado, este puede empezar a resolverse de 7 a 14 días. Y en la fase crónica y recurrente se desarrolla habitualmente áreas de fibrosis con regiones de distorsión de la arquitectura y áreas de preservación lobular en el contexto de un engrosamiento sectal y fibrosis. Aquí tenemos una radiografía de un niño donde vemos una radiopacidad difusa de predominio a nivel del emitórax izquierdo asociado a una hemorragia alveolar. En la siguiente, aquí vemos la representación de una etapa aguda en tomografía. Vemos un corte a nivel de los bronquios segmentarios, donde podemos identificar algunos parches mal definidos de vidrio despulido que representarían una etapa aguda de una hemorragia alveolar. Vemos a nivel del arco aórtico un corte de tomografía donde podemos identificar prácticamente áreas de vidrio despulido con engrosamiento sectal intralobulillar e interlobulillar que representan áreas de empedrado que pudieran ser compatibles con una etapa subaguda de la enfermedad. Y por último tenemos a nivel de ambos lóbulos superiores donde identificamos, vemos un tenue vidrio despulido asociado a engrosamiento sectal irregular, así como algunas áreas que pueden condicionar distorsión y engrosamiento de las fisuras en relación a una etapa crónica por una hemorragia recurrente. Se dice que la etiología de este tipo de patologías puede ser variada, las principales y que más van a condicionarlo pueden ser vasculitis, síndromes pleurorrenales, autoinmunes, dentro de ellas la principal que refieren, el lupus eritematoso sistémico, así como también la presencia de algunas drogas. Bueno, la siguiente es la neumonía por Pneumocystis jirovecii, que es tan frecuente en este hospital. Se refiere que es una infección respiratoria en individuos inmunocomprometidos, principalmente pacientes con VIH, sin embargo, algunos otros que pueden estar sometidos a quimioterapia o algún tipo de inmunosupresión. Se dice que anteriormente tenía una alta tasa de mortalidad, sin embargo, con la terapia de antirretrovirales ha sido mucho menor. Los hallazgos en imagen, el 10 al 30% de las radiografías podemos encontrar normales, va a caracterizarse por tener opacidades periliares, habitualmente bilaterales simétricas, con un patrón predominante reticular y pueden evolucionar a áreas de consolidación multilobar. Igual puede haber estadios crónicos donde hay infecciones recurrentes. En la tomografía se va a caracterizar en un 92% de los casos con presencia de opacidades de vidrio despulido. La distribución característica va a ser central y el patrón, podemos tener un patrón de empedrado. Recordar que estos pacientes también pueden desarrollar neumatoceles hasta en un 30%. Bueno, tenemos una placa póstero anterior en la cual se puede ver un patrón reticular grueso, difuso, bilateral, de predominio central,
en relación a una neumonía por neumocistis. Es un caso de acá. Vemos 3 cortes de un estudio tomográfico de alta resolución, en la cual podemos ver áreas de vidrio despulido con engrosamiento sectal inter e intralobulillar que representan un patrón de empedrado difuso, bilateral, sin en relación a una neumonía por neumocistis. Les presento este caso, que nos proporciona la doctora Paloma. Es un paciente con infecciones recurrentes por neumocistis, donde podemos identificar que va a haber engrosamiento sectal irregular, un engrosamiento de la pleura irregular. Podemos ver que áreas que tienden a la distorsión, con mayor afectación hacia lóbulos inferiores en relación a un proceso crónico en este grupo de población. Es un paciente, creo que con VIH. El patrón reticular se va a definir como líneas entrelazadas que tienen una malla o una red, lo refiere la literatura. En la radiografía prácticamente vamos a ver opacidades lineales lisas o irregulares, espacios quísticos o ambos, y en la tomografía vamos a tener algunas líneas intralobulillares irregulares separadas por pocos centímetros. Algo que nos tenemos que quedar, este tipo de patrón siempre lo vamos a ver en evoluciones crónicas que tienden a tener cambios fibróticos. Se dice que la afectación de este patrón prácticamente va a ser a nivel del intersticio axial, donde vamos a tener afectación del intersticio peribroncovascular, centrilobulillar y intralobulillar. Prácticamente, como ven en esta imagen, va a representarse como una red, ¿sí? Que representa un engrosamiento sectal inter e intralobulillar. Igual puede ser por líquidos, por células o por algún material de depósito. Y podemos ver en el corte histopatológico cómo representan un engrosamiento de los septos intralobulillares, así como puede ser también por un ocupación alveolar que condiciona un colapso. Podemos tener un engrosamiento intralobulillar cuando hay afectación de las estructuras vasculares, cuando hay afectación de los linfáticos, cuando hay afectación de la vía aérea o de la arteria. También podemos tener engrosamiento. Cualquiera de estas causas puede condicionar la presencia de un patrón reticular. Tenemos una radiografía póstero anterior donde podemos identificar un patrón reticular de predominio a nivel de ambos lóbulos inferiores. Tenemos un acercamiento donde identificamos un engrosamiento irregular de predominio subpleural, característico de un patrón reticular. Es una tomografía en corte axial a nivel del arco aórtico, donde podemos ver un incipiente patrón reticular periférico subpleural bilateral. Ahí tenemos otro corte a nivel de prácticamente de los bronquios principales, donde podemos identificar, un patrón reticular bilateral fino difuso en relación a un patrón sectal por tomografía, y a nivel de ambos lóbulos inferiores, donde identificamos un patrón reticular fino bilateral de predominio subpleural con algunas bronquiectasias por tracción y bronquiolectasias. Tenemos un acercamiento donde podemos ver aquí las bronquiectasias, las bronquiolectasias, y que condicionan un patrón empanal que ya habíamos visto en la clase anterior. Este tipo de patrón vamos a tener una serie de diagnósticos diferenciales cuando estemos ante uno de estos que debemos hacer diagnóstico diferencial. El primero de ellos y el más representativo, un patrón NEW, una neumonitis por hipersensibilidad crónica, en fase crónica, asbestosis y un patrón de neumonía intersticial no específica. Bueno, el patrón NEW ya sabemos que está caracterizado principalmente en imagen por reticulaciones, panelización en más del 90% de los casos. Va a tener una distribución subpleural con un gradiente ápico-basal y va a estar asociado a la presencia de bronquiolectasias y áreas de distorsión de la arquitectura. En imagen vamos a poder identificar opacidades reticulares o reticulonodulares, así como de localización subpleural y periférica, y zonas puntiformes a nivel de la porción media e inferior. Va a ser caracterizado por una pérdida de volumen. Cuando no tenemos una pérdida de volumen, puede estar relacionado hasta en un 30% con enfisema.
Así también podemos identificar que puede estar asociado a hipertensión pulmonar. Recordando, de acuerdo al último consenso de fibrosis pulmonar, se refiere que el patrón NIU va a ser definido como una afectación subpleural y basal, predominantemente de distribución heterogénea. En algunos va a ser heterogéneo, vamos a tener en prácticamente más del 90% de los casos, siendo la característica predominante, el patrón en panal con o sin bronquiectasias por tracción. Cuando nos enfrentamos a un patrón probable, aquí ya tenemos igual una distribución subpleural y en lóbulos inferiores, pero ya no tenemos el panal, tenemos patrón reticular con afectación periférica y presencia de bronquiectasias o bronquiolectasias, y puede haber algo de vidrio despulido. En el patrón indeterminado vamos a tener igual la afectación subpleural y en lóbulos inferiores, y aquí ya tenemos sutiles reticulaciones que nos van a hacer dudar más aún de si es un patrón NIU, y en estos casos se somete a un grupo de expertos y este paciente puede ser llevado a biopsia para un diagnóstico certero. Cuando vemos que no cumple ninguno de las definiciones y tenemos quistes, tenemos vidrio despulido, micronódulos y demás, entonces vamos a pensar en un diagnóstico alterno. Aquí tenemos una radiografía póstero-anterior en la cual se va a identificar un patrón reticular fino, asimétrico, de predominio a nivel de lóbulos inferiores, con un gradiente ápico-basal y afectación subpleural. En la tomografía vamos a tener la presencia de un patrón reticular con áreas de panal, de predominio bilateral, asimétrico, con mayor afectación pareciera que a nivel de los lóbulos inferiores, y vemos que es irregular. Aquí está el otro corte donde podemos corroborar que hay mayor afectación a nivel de lóbulos inferiores asociada a la presencia de bronquiolectasias por tracción y bronquiolectasias con áreas de panalización y algunas bandas ahí parenquimatosas. Tenemos una reconstrucción en corte coronal en donde podemos identificar igual el gradiente ápico-basal con mayor afectación a nivel de ambos lóbulos inferiores. Otra de las patologías que representa este patrón es la neumonitis por hipersensibilidad, pero en una fase crónica. Esta se dice que es una respuesta inflamatoria alérgica de los pulmones y de las vías respiratorias a la exposición a antígenos o actenos orgánicos inhalados. La clasificación, se han utilizado diversas, desde la primera que fue la de Richardson, y yo creo que la que más usaba, aguda, subaguda y crónica, que tiene algunas características propias en imagen. Después se manejó lo de los clúster 1 y clúster 2. Clúster 1, que incluía prácticamente neumonitis por hipersensibilidad aguda y subaguda, y el 2 prácticamente la fase crónica. El día de ayer, viendo la sesión, nos decía la doctora Ivette que la clasificación actual la divide en aguda y crónica. La aguda va a ser de menos de 6 meses a menos de 24 meses, y la crónica más de 6 meses o más de 24 semanas. Entonces, esta prácticamente abarca lo que viene siendo en imagen los hallazgos agudos y subagudos. Igual, esta quedaría la crónica. Sin embargo, bueno, esta sería la actualización más actual, de acuerdo al estudio de Basacota que se publicó en el año 2017. En imagen va a estar caracterizado por opacidades reticulares peribroncovasculares de predominio en lóbulo superior y medio. Vamos a tener en tomografía reticulaciones peribroncovasculares subpleurales y podemos llegar a tener panal. Sin embargo, esta patología se caracteriza por tener atenuación en mosaico, y en la fase de expiración podemos ver atrapamiento aéreo. Ok, este es un scout, es un paciente de acá donde vemos, prácticamente se ve muy mal, un patrón reticular difuso bilateral. Vamos a pasar a la tomo. Vemos que tenemos un engrosamiento septal irregular, vemos un patrón en mosaico, algunos engrosamientos irregulares que condicionan distorsión. Ahí vemos que hay un poquito de vidrio, vemos irregularidades, igual, engrosamientos, algunas bronquiectasias por tracción. Y aquí tenemos dos cortes. De este lado tenemos la fase inspiratoria y la fase expiratoria, donde podemos corroborar. Por la luz no se ve, pero tenía áreas de atrapamiento aéreo. Igual podemos ver las irregularidades que caracterizan esta patología. Otra de ellas es la asbestosis.
La asbestosis es una enfermedad pulmonar intersticial causada por inhalación de fibras de asbesto. Se dice que en la radiografía puede ser normal hasta en un 20% de los casos y podemos ver placas pleurales hasta en un 25% de ellos, asociado a reticulaciones, principalmente en lóbulos inferiores, y en tomografía se va a representar por opacidades reticulares, opacidades subpleurales puntiformes. Se dice que estas opacidades subpleurales puntiformes van a representar el depósito de esas fibras de asbesto en la imagen. Vamos a tener además líneas curvilíneas subpleurales y placas pleurales en un 80 hasta un 95% de los casos. Tenemos una tomografía, una placa simple en proyección posterior en la cual se identifica, las flechas nos marcan, calcificaciones lineales a nivel de la pleura diafragmática, asociado a un patrón reticular fino, difuso, bilateral, con predominio a nivel de lóbulos inferiores. Esta patología se va a caracterizar por su afectación principal a nivel de lóbulos inferiores. Podemos ver en un corte axial de una tomografía de alta resolución a nivel de lóbulos inferiores, donde podemos ver prácticamente áreas de reticulación con áreas de panal. Vemos engrosamientos pleurales y algunas irregularidades de engrosamientos y que tienen a la distorsión de la arquitectura. Y en una ventana mediastinal podemos corroborar la presencia de placas pleurales calcificadas, así como una masa que corresponde a un adenocarcinoma. Otra de las patologías que representa este patrón es la neumonía intersticial no específica. Es una enfermedad pulmonar intersticial crónica caracterizada, bueno, esto va a tener dos fases, una fase celular o prácticamente inflamatoria y una fase crónica. Aquí nos referimos prácticamente a una afectación crónica caracterizada histológicamente por una combinación de fibrosis intersticial e inflamación. En imagen, en la radiografía y en la TACAR podemos ver opacidades de vidrio despulido y un patrón reticular fino. Podemos tener bronquiectasias y bronquiolectasias y habitualmente en estas patologías podemos tener un panal ausente o un respeto de la porción subpleural. Algunos autores dicen que hasta en un 20% de los casos. Las enfermedades que mayor condicionan la presencia de este patrón son enfermedades vasculares de la colágena, más común asociadas a un patrón reticular, tanto en imagen como en un ataque de alta resolución, y las dos más representativas son la esclerodermia y la artritis reumatoide. Los hallazgos característicos por imagen de este patrón va a ser la presencia de vidrio despulido y prácticamente reticulaciones subpleurales bilaterales a nivel de ambos lóbulos inferiores. Se dice que el ATAC tiene una alta sensibilidad y es importante que lleguemos a un diagnóstico temprano porque depende de ahí la supervivencia del paciente. Es un paciente de este instituto donde tenemos un patrón retículo nodular grueso, difuso, bilateral, con mayor afectación a nivel de lóbulos inferiores, que condiciona distorsión de la arquitectura, y podemos identificar en la tomografía un patrón de vidrio despulido difuso, bilateral, con zonas de mosaico, identificando engrosamientos sectales irregulares de predominio subpleural. Podemos ver que hacia los lóbulos inferiores hay mayor afectación asociada a la presencia de bronquiectasias y bronquiolectasias de manera difusa. Bueno, y como conclusión podemos ver que la tomografía tiene una alta sensibilidad y especificidad, principalmente una tomografía de alta resolución en la detección de la afectación intersticial, lo cual nos permite una valoración adecuada del patrón lineal, ya sea sectal o reticular, convirtiéndola en el estudio de elección en la evaluación de este grupo de afecciones. Conocer las características en imagen a través de un método de lectura sistematizado nos permitirá integrar diagnósticos diferenciales y establecer un diagnóstico final más preciso. ¿Tienen alguna pregunta o algo? Hemos perdido la brújula. Bueno, yo me despido. Preguntas para la doctora, muchachos. Con confianza. Doctora, perdón, Robinson Robles, una pregunta. ¿Cómo podríamos definir una placa subpleural en cuanto a diámetro? ¿Y cómo diferenciarla o cómo diferenciar las atelectasias laminares, o cómo podríamos definirlas más bien?
Habitualmente la placa subpleural, la placa es lisa, puede o no estar calcificada, doctor, pero las atelectasias van a ser perpendiculares a la pleura y son lineales, irregulares, ya sea si son, ¿qué es lo que involucran? Subpleural, lineal, pero son totalmente diferentes. Gracias. El trayecto de la atelectasia es lineal y perpendicular a la pleura, eso es lo que más lo puede ayudar. El otro es paralelo, doctor, porque es un engrosamiento de la pleura prácticamente. Gracias. De nada. Muy bien, genial. Gracias, muchachos. No, doctor, Gracias. yo me despido con esta frase, chicos. La conciencia es la brújula humana, de Vincent Van Gogh, que festeja en este mes su aniversario luctuoso. Y bueno, ahí nos deja algo para... No, el tipo perdió la brújula. No la perdió, doctor. Claro que la perdió. Sí, estuvo varias veces en problemas serios. No,